Vomito cada vez que me inyectáis esa mierda, de verdad. Por favor, entendedme. No me quería joder el guisado que me habéis dado, que estaba muy rico. Como el cordero al cilindrón de mi madre. Venga, va, que ya lo he entendido, va. Que me voy a dejar pinchar lo que queráis. Venga, va, ya está, me podéis soltar. ¿Y esto qué es? El hospital. Terrible. ¿Me oís? Esto es insoportable, me pica un montón la nariz. Pues no sabía yo que estaba tan masificado Hawái. Sí, no vuelvo yo ni a la fuerza, vamos. Pero no me ignoréis. Me pica mucho la nariz. Siempre se ha dicho que es la salvación para este tipo de economías. Por piedad cristiana, ni que sea. Básicamente están horrorizados con el turismo invasivo de hoy. Pues hay que ir con mucho cuidado. Están malviviendo por tu culpa. Un brazo. Soltame un brazo. Yo estoy muy decepcionada, ¿eh? Claro, yo me imaginaba siempre Hawái pues como un lugar mágico, Me pica mucho. donde la gente es pues, feliz, haciendo surf. Oye, ¿me oís? ¡Eh! Será por la canción de Mecano. Es lo que dice. Hawái, Bombay, son dos paraísos. Pues esa canción genera una imagen muy distorsionada de la realidad. Va, por favor, soltadme. Que me voy a dejar pinchar. No me podéis castigar por no quererme pinchar vuestros venenos. ¡Esto es insoportable! ¡Me pica mucho la nariz! Y aquí, la primera tienda de tablas de surf de Hawái. Es un business peculiar, auténtico. Y ráscale la nariz, de paso. Ay, gracias. Que Dios te bendiga. Sabía que tenías corazón. Que Dios os bendiga a los dos. Ahora que distribuyen a todo el mundo. Se ha convertido el surf en pocas décadas en un negocio súper rentable. Pero ráscame primero, ¿no? Primero lo importante. Te rasco la nariz. ¿Cómo? ¿Te rasco aquí? Ay, gracias. Y tráeme una almohada, por favor, por si vomito. Voy a buscar una almohada. ¿Y pudiste hacer surf? Sí, muy atentos los de la organización. Me prepararon unas clases con un hawaiano de verdad. A mí me encanta el surf. Me enamoré tras ver la película Verano sin fin. ¿La conoces? No, pero creo haber leído algo sobre ella. Es de unos tíos que van dándolas por todo el mundo. Van a una playa en Senegal y los del poblado, al verles con sus tablas, salen con unas puertas y se ponen a coger olas con ellas. Yo en el avión vi Point Break. Esa es la de Llaman Body, ¿verdad? La mejor película de surf de todos los tiempos para muchos. La mejor película a secas para mí. ¿Tiene lugar en California? En Los Ángeles. Pues yo estuve en otro congreso en Los Ángeles y estuve surfeando en Malibú. Tengo unos vídeos chulísimos. Vamos a mi despacho. Una ola óptima la de Malibú. He estado un par de veces en la costa oeste. ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que venga alguien, por favor! ¡Por favor! Se está ahogando. ¡Se está ahogando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ven aquí. Gírate, gírate. Quítate ahí. Respira. Respira. ¡Ayuda! ¡Que venga alguien, por favor! ¡Que venga alguien!
Esto es lo que me respondieron de una distribuidora a la que le mandé el cortometraje que hice basado en mi experiencia personal en el área de psiquiatría del Hospital de Navarra, en la que me ataron para pincharme medicación. Era una historia real y me responden: hola Javier, hemos visto y valorado tu cortometraje y lamento decirte que no podemos ayudarte con su distribución. Los cortos que movemos están muy ligados a las temáticas sociales y son el tipo de historias en las que nos involucramos. Muy ligados a las temáticas sociales. Entonces, ¿qué es temática social? Yo es que detesto las fiestas del pueblo, pero todos los años vengo a bailar. Buenas, vengo por el diagnóstico. Pase. Estamos aquí todos un poco desquiciados, ¿eh? Esto es una pandemia. Y de esta no se libra nadie. ¿Pero qué nos pasa, doctor? ¿Es amor? Eso va a ser odio. No, no. Es amodio. ¿Cómo que amodio? ¿Y eso es grave? Yo me encargo, doctor. En este país somos así. Nadie odia al 100% y nadie ama al 100%. Nadie es incondicional. ¿Cómo no nos lo han dicho antes? ¿No hubiéramos llegado hasta aquí? El amor se mezcla con el odio y viceversa. Y es que nos pierden los sentimientos. Somos hipérboles emocionales. Datos sobre los ingresos en las UHPs, en las unidades de hospitalización psiquiátrica, en Navarra y, por comparación, algunos datos más. Vale, claqueta. Entonces hemos visto el caso Andreas en Oviedo, que murió atada tras un montón de horas, no tenía ningún problema, tenía una enfermedad física real. Vieron que su madre había sido esquizofrénica y dijeron: no, esta chica no tiene ningún problema, es todo de aquí, la vamos a curar. Nosotros la mataron, la ataron en una cama y murió. El País. Andreas murió de meningitis tras 75 horas atada en la unidad psiquiátrica del Hospital Central de Asturias. Un juez ultima la investigación penal por el fallecimiento de una mujer de 26 años diagnosticada por error de una enfermedad mental. 75 horas atada en la unidad psiquiátrica. En Oviedo, 19 de abril de 2019. La última vez que Aitana vio a su hermana Andreas Fernández González con vida fue el lunes 24 de abril de 2017. Andreas había ingresado en la unidad psiquiátrica del Hospital Universitario Central de Asturias, UCA, el viernes anterior. Ahí supe que algo iba mal. Nadie muere de repente por un problema de salud mental, añade Aitana. Horas después, Andreas falleció. La autopsia reveló que su muerte se produjo por una meningitis linfocitaria, sumada a una miocarditis. Ambas habrían sido consecuencia de una infección grave que no se diagnosticó ni trató adecuadamente, ya que fue considerada paciente psiquiátrica. Durante la mayor parte del ingreso, casi 4 días, Andreas estuvo atada. Su familia no pudo visitarle porque el hospital no lo permitió. Esto es duro, ¿eh? 4 días atada y su familia no le pudo visitar. Según Aitana, Andreas debió ingresar en la UCI del hospital público, no en la unidad de psiquiatría. Fuimos varias veces a urgencias porque ella tenía amigdalitis aguda y porque empezó a oír ruidos en su cabeza. Cuando vieron en los antecedentes familiares que mi madre tiene esquizofrenia, dieron por hecho que Andreas también tenía una patología mental. En realidad se estaba muriendo por una meningitis, que era la que causaba los ruidos que escuchaba. Escuchaba unos ruidos en su cabeza, claro.
la meningitis te va quemando por dentro, se producen ruidos dentro. Yo tengo ruidos a veces que me suenan para aquí, para allá. Eso es oír un ruido, sí, oyes tu tripa, etcétera, puede ser. No hicieron nada por salvar su vida y por eso he denunciado a 7 médicos por la vía penal, acusados de homicidio por imprudencia profesional grave, afirma Aitana. Cronología del caso. Abril de 2017. Desde principios de mes, Andreas Fernández González, de 26 años, acude en varias ocasiones al ambulatorio. Le diagnostican amigdalitis aguda. Andreas acude 2 veces al Hospital Universitario Central de Asturias el martes 18 de abril. El jueves 20, Andreas regresa al UCA. A las 22:58 ingresa de manera voluntaria en la unidad de psiquiatría. Y el viernes 21, por la mañana, Andreas decide que quiere irse. Esto es grave, ¿eh? La psiquiatra responsable del caso de Andreas considera necesario que siga internada por su estado de agitación. Estado de agitación, habría que ver. Una tía con amigdalitis que se está muriendo. No sé qué violencia puedes causar cuando tienes amigdalitis y te estás muriendo. Así que el ingreso se torna involuntario y se prescribe contención mecánica a las 13:38. Decir se prescribe contención mecánica ya es un lenguaje... Deciden atarla y tú de aquí no te vas. Contención mecánica es atada por manos, cintura y pies a la cama. Por 5 puntos te atan. Al día siguiente de ingresar no han pasado ni 24 horas. A una persona que en teoría tiene un estado de agitación, pero que en realidad se está muriendo de meningitis. Yo cuando me estoy muriendo no soy peligroso. O sea, es así. No tienes fuerza. Se va a morir dentro de 4 días. Vais a ver. Va a estar desde este momento hasta que muera atada. ¿Vale? Esto es el viernes 21. Vamos a ver qué día muere. Esta situación de privación de libertad se mantendrá desde esta hora hasta la muerte de Andreas. El sábado 22 el hospital comunica al juzgado de guardia el ingreso involuntario de la paciente a las 7 de la tarde, aunque esto, además de la contención mecánica, se había aplicado a las 13:38 del día anterior. Han pasado algo más de 30 horas, pese a que la ley obliga al hospital a informar antes de 24. Entonces vemos que no se avisa en el momento y luego otras 24 horas tienes de margen hasta que te vea el juez y luego el juez puede determinar otras 72, etc. Se te puede alargar a la semana fácil, ¿eh? Simplemente por una psiquiatra que tiene un poder superior al de un juez incluso, ¿vale? En la libertad de una persona por su estado de agitación, una persona que se está muriendo, ¿vale? Y eso es lo que ha juzgado esta psiquiatra. Y ahí está el psiquiatra de Asturias, por favor, llamarlo enfermedad, necesito un tratamiento, etc. Estos son los psiquiatras. Volvemos. Domingo 23. El forense de guardia visita a Andreas para valorar el ingreso involuntario. O sea, ya han pasado 3 días. El forense de guardia no se da cuenta de que Andreas tiene meningitis y se está muriendo. El lunes 24, el forense que había visitado a Andreas el día anterior para valorar el ingreso involuntario emite su informe favorable a la decisión del hospital. A primera hora de la tarde, Andreas entra en parada cardíaca y fallece a las 17:17. El lunes fallece. Martes 25. La jueza firma el informe elaborado por el forense sin saber que la paciente había fallecido el día anterior. Esto es lo que tenemos en España. Esto ha pasado. A mí me han atado contra mi voluntad y me han inyectado medicación que me ha dejado hecho polvo, etcétera, sin yo quererme hacer daño, sin hacer daño a nadie, después de 40 días ingresado. Y luego, los abogados, etcétera, mira. Aitana, de 23 años, presentó una denuncia tras la muerte de su hermana. Mi primer abogado quería ir por la vía administrativa. Decidió no aportar el historial clínico, por lo que la juez determinó que se trataba de una muerte natural y el caso se cerró. Pero yo quería ir por la vía penal. ¡Muerte natural! Así, Aitana, junto a una nueva abogada, Alejandra Gutiérrez, consiguió que el caso se reabriese en febrero de 2018. Entonces sí presentamos la historia clínica completa y pedimos que declarasen los 7 denunciados. Andreas tenía 26 años cuando falleció el 24 de abril de 2017, era licenciada en psicología y estaba opositando. Además de tener picos de fiebre, el análisis de sangre mostraba valores muy por encima de lo normal de la proteína C reactiva, de los leucocitos y de los neutrofilos. O sea, ya no es solo el tema de los psiquiatras de la unidad de psiquiatría de Luca, de Asturias. Es que fue antes al hospital porque tenía dolores y no le detectaron una meningitis. Claro, y hay mucho miedo a hablar, ¿eh? La comunidad médica se cubren entre ellos, etcétera, y hay miedo, ¿no? Mira lo que dice una médico que se mantiene anónima. En una persona previamente sana con un cuadro de alucinaciones auditivas de nueva aparición, es necesario descartar patología orgánica. O sea, descartar que realmente no esté teniendo algo, ¿no? Más aún si ese cuadro va acompañado de una infección, fiebre y leucocitosis con neutrofilia. Lo indicado en estos casos es realizar un hemograma, bioquímica, detección de drogas y una prueba de imagen TAC. Apunta una médica de urgencias que prefiere mantenerse en el anonimato. Claro, si el 90% de los psiquiatras de Asturias votan de presidente al que hemos visto ahí en el foro del país y de Johnson & Johnson, pues imagínate que no son el 90% de los psiquiatras de Asturias, los que están en esa asociación, pero es mentira, pero bueno. Madre con esquizofrenia, padre con depresión mayor, indica el documento médico. Ya está.
Entonces pones el nombre de Beatriz Camporro, psiquiatra, ¿verdad? Esta es la mujer la que decretó el ingreso de Andreas, que está siendo juzgada, pero todavía no hay sentencia. ¿Dónde está Beatriz Camporro? Vemos aquí este artículo: el comercio de Asturias, el gran desafío de la salud mental, dotar de recursos a familias y colegios. Ya vemos los niños y... Miriam Suárez, Gijón, sábado 27 de mayo 2023. Foto. Beatriz Camporro, directora del área de psiquiatría del UCA. Es la directora del área de psiquiatría. Más de 7 años después no ha habido juicio y estas personas no han sido relevadas. Beatriz Camporro, la que te ingresa y te deja 75 horas atada y te mata, ahí está, orgullosa, ¿vale? Directora del área de psiquiatría del UCA. Entonces esta gente en Oviedo, pues pobrecillos. Vamos a ver qué más dice, tiene más artículos, Vamos a ver qué dice. El paso del enfermo mental por el hospital debería ser siempre breve. Beatriz Camporro, directora del área de gestión clínica de salud mental de UCA. Estamos muy preparados para atender las patologías graves, pero hay que dar respuesta a otras más prevalentes, como la ansiedad o la depresión. Esta te va a atar 75 horas. Y esto fue domingo 13 de agosto de 2017, ¿vale? Esto fue antes del caso Andreas, creo que sí, fue antes del caso Andreas. Vamos a verlo aquí. O no fue antes. 24 de abril, vale, y hemos dicho... Ah, no, esto ya, ella en el comercio, esto ya había pasado. Beatriz Camporro, y esto fue domingo 13 de agosto de 2017. O sea, habían pasado ya 4 meses del asesinato de Andreas, básicamente. Aquí la tienes. El paso del enfermo mental por el hospital debería ser siempre breve. Beatriz Camporro, directora del área de gestión clínica de salud mental del UCA. Y aquí no hablan nada, de este marronazo de esta mujer. Hija de enfermero, hermana de psicólogo clínico y madre de una estudiante de medicina. Tiene otro hijo en bachillerato. El currículum de la psiquiatra Beatriz Camporro, Langreo 1965, revela que la mayor parte de su carrera profesional ha transcurrido en los despachos. Jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del SESPA entre 2007 y 2011, en 2005 fue la última directiva sanitaria en abandonar el antiguo manicomio de La Cadellada, en cuyos terrenos se levantó años después el nuevo Hospital Central Universitario de Asturias, el UCA, ¿vale? Encima de un manicomio crearon un nuevo manicomio y le llamaron de otra manera. Ah, y es que después de todo esto, después de lo de Andreas, fue ascendida. El pasado 31 de julio asumió la dirección de área de gestión clínica de salud mental del UCA y del área 4. ¿Es una plaza conocida por usted?, le preguntan. Sí, es una ventaja. Conozco mucho al personal. ¿Con qué recursos cuenta el área? 220 profesionales sanitarios, de los que 30 son psiquiatras y 16 psicólogos clínicos. En conjunto hay unas 109 camas en distintas unidades. ¿Está ajustado a la demanda actual? Pienso que los recursos siempre son escasos y limitados, pero lo primero que hay que hacer es ordenar bien lo que tenemos. ¿Cómo actúan con quien se niega a tomar la medicación? Cuando los servicios no captan a los pacientes con patología mental grave o los pierden, se activan fórmulas de atención comunitaria. En ese sentido, el equipo más ágil es el equipo de tratamiento asertivo comunitario. En casos en que ni aún así somos capaces de hacer un seguimiento, se recurre a fórmulas de tratamientos involuntarios, a incapacitaciones parciales para la salud. Aquí lo vemos, Gobierno del Principado de Asturias, Beatriz Camporro Roces, jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, Comisión de Formación Continuada. Vale, esta te va a enseñar a ser psiquiatra. Ah, y en FEAFES también, ¡Puf! En FEAFES también. Vamos a ver. Camporro. El acto de clausura corrió a cargo de la gerente del Servicio de Salud de SESPA, Elena Arias, la jefa de salud mental Beatriz Camporro. Vale, aquí la tenemos. FEAFES, vamos a ver que están muy relacionados con la reina Leticia, que es de Oviedo. FEAFES en Google te lleva aquí, a la Confederación Salud Mental España. Vienes a la Confederación con el corazón en Valencia. Las personas con problemas de salud mental necesitan apoyo de manera urgente y un número de cuenta. Salud mental, la DANA, ahora están con la DANA. Vale, entonces estamos viendo quiénes son FEAFES. Son la Confederación Salud Mental España. Ahí vamos a ver a la reina Leticia, que es la misma que ha estado dando premios Princesa de Asturias a un medicamento para adelgazar, que mete en la cabeza de las mujeres gordas que están enfermas. Y luego ella está con la DANA de Valencia, con la salud mental de los valencianos, etc. Acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2024.
El lema elegido por votación popular para conmemorar este día es Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo tiene también una función terapéutica, al desplazar el rol de persona enferma por el de persona trabajadora. Cuando hablamos de salud mental, a menudo incurrimos en cierta simplificación y nos quedamos en el mensaje más rápido de cuidar el bienestar psíquico y de considerar un desafío que nos convoca a todos el malestar psíquico y las patologías que se derivan de él. Johnson & Johnson, Es Más Salud, Universidad de Burgos, acompáñame. En FEAFES también. FEAFES, FEAFES Asturias, ¿vale? FEAFES Asturias, luego lo veremos. Muy bien, pues no hay sentencia, juicio, Andreas Fernández sin sentencia. A ver qué dijo el Comercio. El informe forense exime a los médicos de la muerte de la joven Andreas en el UCA. La familia mantiene que falleció de una meningitis erróneamente diagnosticada e intentará impugnar el documento. Vale, pero no hay. Aquí no hay. Cuando la vio la psiquiatra de guardia y dijo que la ingresaría en psiquiatría, a mi hermana le pareció bien porque pensaba, quiero estar protegida en un hospital, me harán las pruebas necesarias, verán que es algo orgánico y por fin sabrán qué me pasa, señala Aitana. El diagnóstico de ingreso en la unidad de psiquiatría, informe que incluye de nuevo el antecedente materno de esquizofrenia, es de episodio disociativo y personalidad frágil. Personalidad frágil. Se estaba muriendo. A pesar de que Andreas ingresó voluntariamente, al día siguiente, viernes 21 por la mañana, quiso irse. Comienza una escalada de gritos y quejas, da patadas en la puerta y exige que la dejemos irse. Imposible tener una conversación con ella, apunta el informe médico. Y ahí es cuando el ingreso voluntario se tornó involuntario y se prescribió contención mecánica, atar a un paciente. Imposible tener una conversación con ella, claro, en el momento en el que no le dejas irse. O sea, ¿cómo vas a...? En el momento que ya te quito la libertad, ¿cómo? Ya no hablas, o sea, ya hablas, porque a mí me pasó esto, ¿sabes? ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué lumbreras? Estos son peña que pasa exámenes y luego igual van con intención de que quieren ayudar a alguien. Yo creo que cuando ven que ya no van a ayudar a nadie, ya se tiran al dinero y sí, ya está, pues al menos voy a vivir bien. Toma esto, toma lo otro, en fin. Vienes creyendo que vas a salvar a alguien, ¿qué pasa? Que te frustras. Te frustras y ¿qué pasa? Que tu único amigo que te va a visitar en un psiquiatra, ¿no? Es el visitador médico que llega con sus pastillas, sus electroshocks, lo que sea. Le vas a recibir, te va a invitar a comer, te va a llevar a congresos a Brasil, a donde haga falta, te va a pagar el viaje. Le haces caso. Tu mejor amigo es el visitador y ya el paciente, ¿qué es? El paciente es, pues, la fuente de tu trabajo y... Ese día llamé al hospital. La psiquiatra Beatriz Camporro, que estaba al cargo de mi hermana, me dijo que le habían aplicado contención mecánica. Yo quería sacarla de allí, pero me dijo que la potestad sobre ella ahora la tenía el hospital, explica Aitana. Metes a un familiar y la potestad ya no es de la familia ni de ella, es del hospital. La doctora Camporro ha rehusado hablar, también Pablo Muñiz, director de Luca, y José Ángel Arbesu, responsable de coordinación de salud mental de Asturias, han rechazado hablar. ¿Cómo estará el tema? El comité de ética del UCA, encargado de analizar la labor asistencial a los pacientes, no ha respondido. El resto de médicos denunciados tampoco ha hecho declaraciones. Su representante legal, Javier Álvarez, abogado de todos ellos, ha explicado que la de Andreas es una muerte súbita, como puede haber muchas. Cuando es una persona joven es más desgraciado, pero la vida es así. No hay ninguna negligencia médica, añade Álvarez. Andreas permaneció atada a la cama desde el viernes 21 a las 13:38, según el informe médico. Hasta el momento de su muerte, el lunes 24 de abril a primera hora de la tarde, es decir, unas 75 horas seguidas sin poder moverse. La contención mecánica es una barbaridad, sobre todo si es prolongada en el tiempo. Andreas sufrió erosiones en los codos al intentar liberarse de las ataduras. La juez firmó la autorización del ingreso de Andreas el martes 25, sin saber que Andreas había fallecido el día anterior. El hospital ni siquiera avisó al juzgado de que mi hermana había muerto, apunta Aitana. Y esto es muy fuerte, ¿eh? El viernes por la noche, Andreas llega al nivel de postración, por efecto de la medicación, antipsicóticos y antidepresivos, según recoge el informe médico. El agua le cae por las comisuras de los labios, no traga, no responde a estímulos verbales, figura en el documento.
Le dan antipsicóticos y antidepresivos. Esto es lo que te pasa, ¿eh? Cuando llegas allá. Estos hablan de luchar contra el estigma. Estos hablan de luchar contra el suicidio vendiendo esketamina. El sábado 22, Andreas pasó prácticamente todo el día dormida y febril, según el informe. El domingo también. Se encuentra muy somnolienta, no responde a estímulos verbales ni táctiles. No es posible realizar entrevistas, señala en el informe la psiquiatra de guardia del domingo, quien pidió un TAC y una analítica. Ese domingo llamé y pedí hablar con la psiquiatra de guardia. Le dije, por favor, hacedle una prueba, tiene algo orgánico. Esto se lo decíamos a los médicos. La psiquiatra me dijo, por fin, que iba a hacer un TAC. En teoría se lo iban a hacer el lunes 24, pero ya fue muy tarde. Si se lo hubiesen hecho el domingo, habrían visto que tenía meningitis y mi hermana quizás seguiría viva, relata la hermana. Ahora la investigación, esto es obvio, y por eso se acusa de problemas mentales a gente cuando se quiere desacreditar. Esto es el estigma. Cuando la gente sabe que una persona tiene un problema psiquiátrico, ya no la ve del mismo modo. Y los profesionales tampoco. Los profesionales son los que más estigma tienen. Ellos tienen el estigma y se lo ponen a los que ellos tratan de enfermos mentales. El estigma lo tienen ellos, en realidad. Y los enfermos mentales sufren el estigma. Pero el estigma lo tienen sobre todo los profesionales, que son los que clasifican a las personas y los estigmatizan. No es lo mismo que proteste a alguien que no tiene nada a que lo haga alguien con un diagnóstico de psicosis. Le restamos credibilidad, valora el psiquiatra José María Fernández. Y entonces diréis, bueno, esto no suele ocurrir, esto es un caso, te estás yendo al extremo, etc. Bueno, donde hay datos, vamos a analizar. La única comunidad que publica los datos de las contenciones mecánicas, o sea, de atar a la cama las unidades psiquiátricas hospitalarias, es Navarra. Vamos a ver, en Andalucía se ha publicado alguna cosa, pero bueno, el único donde se está obligado por ley es Navarra. Vamos a ver los datos que se publicaron. Vamos a ver si lo de Andreas es un caso aislado, si no suele pasar, etcétera. De Andreas nos hemos enterado porque murió, pero ¿y si no mueres? Los datos. Vamos aquí. Made in Spain es esta revista, Locura, Comunidad y Derechos Humanos, y publica la Asociación de Usuarios Mejorana, obtiene datos sobre las contenciones físicas en Navarra por Miquel Valverde, que le entrevistamos el otro día, 22 de abril de 2021. La Asociación de Usuarios Mejorana de Navarra ha conseguido y publicado los datos de las contenciones físicas que se producen en los hospitales de salud mental de su comunidad. Esta es la segunda vez que se obtienen estos datos en Navarra. Hace un tiempo se supo de las sujeciones en el periodo de los primeros 9 meses de 2018, que junto a los conocidos ahora permite observar la evolución ocurrida entre 2018 y 2020, que presentaremos de forma resumida. En Navarra existen 2 unidades de ingreso para agudos destinadas a adultos y una a menores en el complejo hospitalario de Pamplona y otra de adultos en Tudela. Yo he estado en las 2 de Pamplona para adultos y estos son los datos de todos. Porcentaje de contenciones por número de ingresos. 2018, 37,15% de las personas que ingresaban eran atadas. 2019, 30,7% de las personas que entraban eran atadas. 2020, 36,40% de las personas que ingresaban eran atadas. Vemos que baja en 2019 y vuelve a subir en 2020. ¿Qué nos dice esto? Que prácticamente en 2018 4 de cada 10 personas que entraban acababan atados. No puedes comer, no puedes... Luego vamos a ver las horas. Andreas estuvo 75 horas, creo. Bueno, la media... Los datos reflejados en las tablas previas nos informan que globalmente de cada 10 ingresos se producen algo más de 3 contenciones. La evolución anual refleja que no se han reducido las sujeciones. A primeros de 2019, la Dirección de Salud Mental de Navarra compareció en el Parlamento para explicar las contenciones, afirmando que la contención mecánica se activa como una medida en base a la seguridad y proporcionalidad, y se comprometió a impulsar un plan para reducirlas. Pero los datos actuales reflejan que no ha habido cambios. A mí mataron no por mi seguridad, ni proporcionalidad. A mí me mataron para medicarme, para inyectarme una medicación que no quería que me inyectaran. A los 40 días de estar ahí, que no causé ningún problema violento ni nada, ya lleva 40 días. Bueno, pues mataron para inyectarme una medicación que además es de dudosísima efectividad. Vamos, te deja hecho polvo, eso sí, al paciente. Pero modalidad de contención, 2019, el 68% son por 5 puntos, aquí, tobillos, cintura, y en el 2020 crece, 78%. La duración de la contención es también un elemento relevante. Duración promedio. ¿Cuánto tiempo está atada la gente de media? 2019, 15 horas 56 minutos. 2020, 19 horas 49 minutos. Estás casi un día atado a una cama, Eso es durito. Y duración de la contención por horas, en 2020, más de 48 horas, 9,6%. O sea, 1 de cada 10 de los que era atado, más de 2 días atado. Más de 2 días atado. Y parece que se ha reducido porque los datos en 2018, la duración en el complejo de Pamplona era 23 horas 20 minutos. En el Reina Sofía de Tudela, 6 horas 40 minutos. Y el complejo hospitalario de Pamplona menores, 28 horas y 2 minutos. 28 horas la media de cada niño atado en estos centros psiquiátricos, de curación, en estos centros hospitalarios de salud mental. Le llama salud mental a atar a un niño 28 horas.
a una cama por 5 puntos. Algunos comentarios sobre los datos de las contenciones en Navarra. El número de contenciones parece mantenerse estable en la Comunidad Foral de Navarra. La Dirección de Salud Mental, cuando se hicieron públicos los datos de 2018, se comprometió en el Parlamento de Navarra a reducir a la mitad la contención mecánica en 5 años. Dijo que se trataba de un ambicioso plan de humanización y mejora de la calidad de los servicios, pero los datos muestran que no se están consiguiendo resultados en esa dirección. Hace solo unas semanas la Dirección de Salud Mental fue sustituida y está por ver lo que hará en este campo. Los datos que la nueva dirección ha proporcionado son menos precisos que los obtenidos en 2018. Pues vamos bien. Además, se podía percibir que los pacientes atendidos en Pamplona tenían mayor probabilidad de ser sujetados y durante mucho más tiempo que los que ingresaban en Tudela. Al comparar estos indicadores, se podía pensar que se atendía de forma muy distinta a los pacientes agudos en ambos lugares. Los datos recogidos ahora muestran que aproximadamente el 20% de las contenciones duran más de 24 horas y en 2020 casi el 10% duraban más de 48 horas. En los datos recogidos en 2018 solo se conocía su duración en el 28% de las contenciones, porque en el resto no se registraba. Claro que hay un problema. El que registra los datos puede mentir, etcétera, ¿vale? Estos son datos a la baja, digamos. Estos son datos de optimismo. La realidad igual es peor. Seguramente sea peor. La ausencia de este dato, el de la duración de las contenciones, en el 72% de los casos, era especialmente inquietante, ya que podría reflejar cierta despreocupación en relación al tema de las sujeciones. Claro, si tú no apuntas cuánto ha durado la sujeción, apuntas, vale, le he atado. Pero ¿durante cuánto tiempo? Si no lo apuntas es que no le das importancia. O sea, ¿cómo no le das importancia a un dato muy, muy relevante? Puedes marcar la vida de una persona para siempre con un encierro en una habitación atado por 5 puntos que no te puedes rascar la nariz. Esto es duro, ¿vale? Y no lo apuntas. El 20% son más de un día atados, ¿eh? Y hay un 10% que son más de 2 días atados. Más de 48 horas atado a una cama, ¿eh? Esto es donde se sabe y apuntado por los que lo hacen, ¿vale? La realidad, a saber. Los datos reales, ¿vale? Y donde no se sabe y donde no se apunta, el resto de comunidades del Estado español, pues imagínate. Y hay noticias preocupantes. Se puede intuir esa desidia en las sujeciones cuando se tiene en cuenta que hasta el 2018 no se empezó a recoger de forma sistematizada la actividad de las contenciones, de un modo similar a cualquier otro suceso, como por ejemplo la dosis extra de una benzodiazepina, a pesar de que una sujeción es una intervención mayor. O sea, una dosis extra de una benzodiazepina la apuntaban y la apuntan. Hasta 2018 no apuntaban que a una persona la ataban a una cama. Breves reflexiones sobre el conocimiento real de las contenciones en España. La contención física es una forma de coerción, entre otras más, que los pacientes de salud mental experimentan, aunque es posible que sea de las que más huella dejen en las personas. Esto deja huella. Y no se conoce que se hayan implementado de forma amplia estrategias para ayudar a resolver el daño que provocan una vez realizadas. Claro, si estás metiendo a 3 de cada 10 personas a una habitación ataos por 5 puntos durante un montón de horas, luego tienes algún plan para... Eso te marca, eso te afecta. Ha sido por un problema, un malestar y has acabado atado a una cama durante un montón de horas. ¿Hay alguna forma hay algún plan pensado para ayudar a gestionar esa situación, ¿no? ¿Has sido atado? No, ninguna. Te ato y luego te suelto y te dejo a tu libre albedrío encerrado en mi unidad psiquiátrica hospitalaria. Esto es lo que hacen. De hecho, muchos usuarios que fueron ingresados y contenidos explican que muchas veces en las entrevistas con sus profesionales durante el ingreso ni se habla de la contención que sufrieron. Luego el psiquiatra no te pregunta a ver qué tal estás después de la contención ni nada, no. Otras actividades coercitivas pueden tener también efectos potentes y duraderos sobre la limitación de la vida de las personas, como la medicación obligada bajo presión de los profesionales y, a veces, cada vez con más frecuencia, ratificada por los jueces o la incapacitación civil, ¿vale? Hay gente, y esto yo conozco casos y yo he sido víctima, yo estuve 3 años después de que me ataran a la cama y me tuvieran 60 días ahí en el hospital, en el área de psiquiatría, medicándome y pinchándome ya, luego sales y tienes que ir cada mes a pincharte y analizarte la sangre para que comprueben que estás tomando la medicación. Esa medicación te deja hecho polvo, ¿vale? Te aísla, te engordas, estás como una lechuga, tu actividad cerebral es nula, obviamente así como vas a encontrar trabajo, etcétera. Si no apareces cada mes a pincharte, pueden llamar perfectamente a la policía y que la policía aparezca en tu casa y te lleven a pincharte contra tu voluntad o te vuelvan a ingresar contra tu voluntad en estas unidades de psiquiatría del hospital, ¿eh? Esto ha pasado a gente, le amenazan, oye, que si no vienes,
cada mes al ambulatorio de salud mental, vamos a llamar a la policía y vas a volver a ingresar. La contención y la incapacitación han sido denunciadas una y otra vez por asociaciones de profesionales y de usuarios. En este sentido, se generó el Manifiesto de Cartagena en 2016, reuniendo asociaciones de familiares, usuarios y profesionales al objeto de hacer desaparecer la coerción de la asistencia. La crítica amplia a estas prácticas atañe a los profesionales que trabajan en los servicios, que en ocasiones han referido sentirse tratados como torturadores. Acusan a los críticos de no tener en cuenta la realidad y permanecer ajenos a las situaciones que deben gestionar, mientras a veces los críticos refieren que es fácil evitar las contenciones si se sabe cómo, y aportan ejemplos de experiencias exitosas en ese sentido. Y otros señalan que los profesionales trabajan en dispositivos que generan violencia contra gente vulnerable. Posiblemente sea infrecuente que los profesionales consideren el daño que provoca la actividad coercitiva en las personas, y es extremadamente raro que en la actividad profesional se generen espacios para el estudio y la reflexión en torno al trato a los pacientes, en especial sobre la medicación obligatoria y las contenciones. Y parece aún menos frecuente el repensar la práctica clínica, que no genera espacio para la palabra y las necesidades de las personas. Vamos a ver aquí Psychiatry Online. Efectos de la eliminación del uso del aislamiento y la restricción mecánica en el sistema hospitalario estatal de Pensilvania, 2011-2020. El sistema hospitalario puso fin de manera segura al uso de restricciones mecánicas y aislamiento mediante un enfoque de recuperación y siguiendo las 6 estrategias básicas para la reducción de la restricción y el aislamiento. Los incidentes de asalto, agresión y comportamiento autolesivo disminuyeron significativamente o no cambiaron debido a la disminución del uso de procedimientos de contención durante el periodo de estudio de 10 años. O sea, es que incluso las agresiones desaparecen y la violencia baja porque te sientes menos amenazado, claro. En el momento que tienes delante a un tío que tiene el poder de atarte a una cama durante 48 horas, esa persona te produce un estado de inquietud, ¿vale? No necesito un juez para atarte y tenerte 24 horas, 48 horas en la peor pesadilla de tu vida. Entonces eso disminuye el nivel de conflicto, claro, el que no tenga el de enfrente un poder tan grande sobre ti. A pesar de las preocupaciones de que poner fin al uso del aislamiento y la contención en los centros de salud mental conduciría a un aumento de las agresiones y las lesiones, la experiencia ha sido la opuesta. Las personas que han experimentado aislamiento, restricción o administración forzada de medicamentos perciben que estos procedimientos son irrespetuosos y dañinos, violan los derechos humanos y comprometen la confianza y las relaciones terapéuticas. Claro, esto me pasa a mí, yo voy a pasear todos los días y paso delante del hospital muchos días, digo, guau, es que estos me enganchan aquí, me meten para adentro, el juez se entera dentro de... Igual ya estás muerto para cuando se entera el juez, como puede ser el caso de Andrea. Yo he vivido estar atado en una cama para que me inyecten medicamentos que duran un mes en tu cuerpo, o pueden llegar hasta durar 2 meses en tu cuerpo y te dejan bajísimo, o sea que estamos hablando de tener resaca durante un mes entero, levantarte y estar hecho polvo, ¿vale? Levantarte y estar hecho polvo, levantarte y estar hecho polvo 29 días seguidos, ¿vale? Después del pinchazo. Esta gente tiene derecho a hacerte esto es legal, ¿vale? Entonces vas al hospital y vas asustado, vas con miedo, claro que vas con miedo. Entonces ya no puedes ir al hospital tranquilo. Es el lugar donde te van a curar, te partes el brazo y vas con cuidado. Van a mirar en el historial, van a ver cosas, tal, igual, pues es así. A la mínima que te comportas un poco raro, bueno, venga, para adentro, sin juicio. Porque esto es mucho más que tú le das un puñetazo a alguien en la calle, tiene que haber un juicio, etcétera, etcétera. No, esto es para adentro. Para adentro porque sí. Y luego tu salud, claro, porque te están dando cosas fuertes. Además, el uso de procedimientos de contención y medicación forzada sigue generando preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes y el personal en todo el mundo. Claro, ¿y por qué no se hace? Porque esto es trabajo, claro, esto es un cambio. Las intervenciones que han resultado eficaces para evitar el uso de la coerción requieren el compromiso de todos los miembros del equipo. Esto es trabajo, tú ya no tienes que ir a trabajar 8 horas, le ato, me lo quito de en medio y tal, no, ya ahora tienes que hablar con todos, etcétera. Esto requiere un cambio, y un cambio, pues si tú eres un tío que no, pues no cambias nada. Además el psiquiatra, ¿qué es? El psiquiatra está en un Hawái, en un congreso o tal, el jefe de los psiquiatras está en un congreso que le han pagado las farmacéuticas, entonces que no se quiere pinchar algo, lo atas y se lo pinchas y ya está, y le pinchas en la medicación, ¿eh? Y esto va bien para el que me paga los viajes a dar conferencias a Hawái. ¿Vale? Entonces estos no están interesados, los de arriba no están interesados en el cambio, porque la medicación forzada son más ventas de medicación, y los de abajo, si el de arriba no dice nada,
pues bueno, se sienten como torturadores o dicen que la gente les ve como torturadores, que es lo que son, pero además no hacen nada porque los de arriba no les dicen nada, etc. Y de la misma revista Made in Spain venía aquí dossier sobre los datos de contención mecánica en las unidades de hospitalización psiquiátrica UHP en Navarra. 1 de cada 3 menores ingresados es contenido, diciembre de 2018. En este documento se muestran y se comentan algunos datos sobre la práctica habitual de las contenciones físicas o sujeciones en las unidades de hospitalización psiquiátrica o unidades de agudos en Navarra, 2 de adultos en el Complejo Hospitalario de Navarra CHN en Pamplona y una en el Hospital Reina Sofía de Tudela HRS y una para menores en el Complejo Hospitalario de Navarra de nuevo CHN de Pamplona infantojuvenil, ¿vale? Vamos a ver los datos de adultos en Pamplona y Tudela y la unidad infanto-juvenil de Pamplona. En el documento adjunto se encuentran los datos completos tal como han sido proporcionados por el portal de transparencia del Gobierno de Navarra y confeccionados por el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Y vamos a ver los datos. Coerción en las UHPs de Europa. La amplia gama de intervenciones coercitivas durante el ingreso en UHP obedece a 4 tipos básicos. La terapia mediante coerción, antipsicóticos, terapia electroconvulsiva, TEC, procedimientos de coerción indirecta, el uso de medidas terapéuticas sin un objetivo terapéutico primario, contención química, TEC, es decir, dejarte cao, dejarte como una lechuga, ¿vale? Para que no te muevas, no des guerra, no hagas nada, no les des trabajo. Tus problemas, tu salud, les da igual. La separación, unidades con puertas cerradas, aislamiento en áreas amplias, ubicación en zonas alejadas. Y la contención mecánica, correas, contención mediante fuerza humana o holding, camisas de fuerza, camas y sillas de ruedas con barrotes u otros aparatos para personas con demencia y retraso mental. Camas nido, envoltorios húmedos. Toda esta amplia gama de prácticas, incluida la confiscación de la ropa y objetos personales, bordean la violación de los derechos humanos y como tales han sido calificados. Coerción en las UHPs en España. Las intervenciones coercitivas practicadas habitualmente en las UHPs españolas son la medicación forzada y la contención mecánica. En España ninguna de las dos está regulada por la ley, que solo contempla el ingreso involuntario con autorización judicial. Sobre los datos. En España la administración sanitaria es particularmente opaca al respecto. Dentro del estudio europeo Eunomía se envió en 2007 un cuestionario a las autoridades de las 17 comunidades autónomas españolas para recoger datos acerca de las hospitalizaciones involuntarias. Solo respondieron 7. En el mismo estudio de los cuestionarios enviados a las UHP sobre la existencia y grado de cumplimiento de protocolos específicos contestó un 28%. Les da igual. Procedencia de los datos sobre contenciones mecánicas en Navarra. Se han seleccionado algunos de los datos proporcionados por el portal de transparencia y han sido trasladados a un formato gráfico que hace más perceptible su significado y que, además, permite compararlos con los de la Comunidad Autónoma Andaluza, única comunidad pluriprovincial con un registro de contenciones centralizado. Contenciones mecánicas en Navarra. Al revisar los datos parece haber un dato erróneo. Nos referimos al dato de ingresos y contenciones de febrero en la UHP infantojuvenil. En el punto 1 se indica que fueron 17 los menores contenidos, pero en el punto 3 se dice que fueron 9 los ingresados. En el punto 6, pacientes contenidos por mes y sexo y edad se contabilizan a 6 individuos. En el punto 7, media de los procedimientos de contención se contabiliza a 16. En el punto 8, número de contenciones mecánicas en función del motivo se contabilizan 17. Y en el punto 11, número de contenciones realizadas por meses en relación al turno se reseña a 18. No se ha podido decir cuál es el error. Lo apuntan ellos. Los mismos que atan a la gente tienen que apuntar a quién han atado y durante cuánto tiempo, pero muchas veces no apuntan ni durante cuánto tiempo ni siquiera que los han atado, O sea, en mi expediente yo creo que no sale que he sido atado. En infantojuvenil, lo que os decía, tasa de pacientes atados por pacientes ingresados, contenidos es atados, en febrero de 2018 el 66,7% de los niños, En junio el 50%, la media está muy arriba, Ya está en el 30%. Y en Tudela, pues muchísimo menos, el 11, esto sí que tienen unos picos, pero bastante menos comparado con el 66%, el 50%, ¿vale? En Tudela no atan. Media de las tasas de contención por UHP enero a septiembre de 2018. Infantojuvenil, los niños 33,4%. Adultos, Pamplona 21,45%. Tudela 11,45%. En Pamplona, algo más de 1 de cada 5 pacientes ingresados en UHP acaba contenido, sujetado a la cama. En la UHP infantojuvenil del Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona, en menores de 18 años ese porcentaje aumenta y 1 de cada 3 menores es atado a la cama. Como hemos visto, hay mucha diferencia entre Tudela y Pamplona, ¿no? ¿Y por qué?
Los datos pueden ser muy diferentes en hospitales pertenecientes al mismo sistema sanitario, incluso entre unidades pertenecientes al mismo hospital. Lo decisivo son las jefaturas, la cultura de cada unidad, la formación y la dinámica del equipo y su voluntad de atar o de no hacerlo. Es el equipo el que decide. Los datos de Tudela, algo más de un paciente contenido de cada 10 ingresados, parte baja de la horquilla andaluza, parecen reflejar una filosofía y una práctica diferentes en el trato a los pacientes. Mira, y aquí lo refleja, lo que os decía yo de Guantánamo. Yo estuve en Guantánamo la primera vez que me ingresaron. Entre usuarios y antiguos usuarios de la UHP de Virgen del Camino se la conoce como Guantánamo. La UHP de Virgen del Camino es Guantánamo, sí, y el otro es el Caracol. Unidades de UHP en Andalucía y vemos tanto por ciento de pacientes atados, depende de la unidad. Es que estos son unidades, no son meses. La unidad 4 ató al 10% de los pacientes y la unidad 2 al 25,86%, ¿vale? Esto depende pues bueno, depende de la gente. Y hay diferencias pues desde el 7,91 de la unidad 17 al 25,86. O sea, tú entras en la unidad 17 y tienes un 8%, por redondear los datos, de ser atado. Tú entras en la unidad 3 y tienes un 26%. 3 veces más posibilidades de acabar atado. Por sexo, pues vemos que hay más posibilidades si eres hombre que mujer en el complejo hospitalario de Navarra en Pamplona para adultos. Pero en el mismo complejo hospitalario de Navarra en Pamplona, en la parte infanto-juvenil, las niñas 53% y los niños 43%. O sea, si eres niña es más posible que te aten en Pamplona que si eres niño. Resulta notable la contención de la UHP infanto-juvenil del complejo hospitalario de Pamplona, donde se ha llegado a contener a un niño de 11 años, a una niña de 12 años, a 3 niñas y un niño de 13 años. Se sabe por las referencias de profesionales que en ocasiones también han sido contenidos niños con 10 años y menos y menores con discapacidades intelectuales y motoras. No siempre apuntan lo que hacen, pero hay gente que habla. El motivo de la contención más frecuente es la agitación y desorganización conductual que, como muestra el gráfico, alcanza al 47% de los casos en el complejo hospitalario de Navarra, seguida por heteroagresividad o riesgo de heteroagresividad en el 27% y la autoagresividad en el 17%. Y la explicación. Agitación y desorganización conductual suponen un concepto vago en el que pueden caber conductas de muy distinta índole y de impacto sobre el entorno muy distinto. Desde luego son algo muy distinto al riesgo o presencia de conductas heteroagresivas que puede dañar a otros o autoagresivas que puede dañarse a sí mismo. Ya utilizan lenguaje raro y tal, ¿no? Y unos conceptos difíciles de entender. ¿Qué coño es la motivo? Agitación y desorganización conductual. ¿Qué es eso? El 47% de las veces que han atado a alguien es por agitación y desorganización conductual. Concepto vaguísimo. A mí, para inyectarme medicación. Es que es así. O sea, yo eso es lo que he conocido. Y luego hay otros motivos. 1 de cada 10 es por otros motivos. ¿Qué son otros motivos? Ni se sabe. Llama la atención el capítulo de otros motivos que en el complejo hospitalario de Navarra alcanza al 9%. Son razones de muy distinta índole. Entonces eso de que no, porque se va a suicidar, va a hacer daño a alguien. Esto es el 17% autoagresividad y el 27% heteroagresividad. Eso es sumado 44%. El 17% que se quieren hacer daño a sí mismos, el 27% que quieren hacer daño a alguien y el 56% restante, más de la mitad, otras razones o agitación y desorganización conductual. El mayor caso, agitación y desorganización conductual. Conclusiones finales. La contención mecánica es una actividad frecuente y sistematizada en la práctica clínica de las UHPs navarras, mucho más frecuente de lo que piensan los profesionales, los usuarios, la opinión pública y los gestores y políticos. En Navarra, esta práctica consiste en atar a la persona a la cama y dejarla sola en la habitación, tal vez en una habitación con vigilancia mediante una cámara con visitas espaciadas cada cierto tiempo. 3. La contención mecánica se considera internacionalmente una experiencia traumatizante para quien la padece. Los estudios indican que hasta el 80% de las personas que la padecen podrían ser diagnosticadas de un trastorno de estrés postraumático debido a una experiencia que se añade y o activa el sufrimiento mental previo. Ya entras mal y te añaden un trastorno de estrés postraumático porque has estado atado. 1 de cada 5 pacientes que ingresan en las UHP de Pamplona es contenido. En el caso de menores y niños que ingresan es 1 de cada 3 niños. En la UHP de Tudela es de 1 de cada 10, son tasas verdaderamente altas. Y 5, la UHP infanto-juvenil del complejo hospitalario de Navarra es la que tiene la mayor tasa de contenciones, 1 de cada 3 menores. Es también donde las contenciones duran más, con una media de algo más de 28 horas, donde la modalidad de mayor inmovilización se aplica con mayor frecuencia, más del 76% de los casos la de 5 puntos, y donde menos se utiliza la modalidad de menor inmovilización. 6. Si tenemos en cuenta que muchas veces la heteroagresividad surge como respuesta a situaciones de coerción en
en las que se limita a la persona y, en este caso concreto, muchas veces al rechazo al ingreso, seguramente una parte de estas situaciones puede manejarse de forma eficaz de otra manera. Existe una amplia literatura de investigación al respecto. Esto pasa, ¿eh? Cuando te meten ahí contra tu voluntad, como me pasó a mí, y ves que cierran la puerta, y ves que hay varias puertas y que cierran y que te quitan el móvil, te quitan todo, tal... entras con la policía en muchos casos, ¿eh? Vale, yo en unos sí, en otros no. Te cambia el chip, ¿eh? Ya eres otro. Ya no eres el tío amable, o sea, ya estás con miedo. Cuando actúas con miedo, no actúas racionalmente en muchos casos. Yo no me puse violento en ningún momento. Te cambia el chip, te cambia el chip. Y que tenga el poder, el que tienes delante de atarte a la cama y tal, te cambia el chip en cómo te relacionas y tal. Hemos visto en los hospitales de Filadelfia, quitaron las contenciones y el aislamiento y bajaron las agresiones, ¿vale? Y bajó la violencia. ¿Por qué? Porque ya no te sientes en un ambiente violento donde te van a atar. Y eso te baja los nervios, te baja el miedo. Vives mejor, más tranquilo. Y no hemos comentado, pero el número de ingresos del 1 de enero a 31 de octubre de 2018 fueron ordinarios 584, involuntarios 162. Se aprecia que, como mínimo, el 22% de los pacientes que ingresan lo hacen bajo autorización judicial. Un juez que te va a ver, a mí me vio por webcam 3 minutos. Y le dije, oye, que yo no, que no he hecho nada violento, ¿qué tal? Yo rompí una ventana con un martillo de frustración, una ventana que daba a mi terraza, ¿vale? Que no cayeron los cristales a la calle. O sea, fue un momento de crisis, tal, no me funcionaba el ordenador, llevábamos 2 semanas de pandemia, necesitaba salir a la calle, me sentía muy mal y de frustración rompí un cristal con un martillo que daba a mi terraza. Eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Vale, pues ahí ingresado, en Guantánamo. Medicación, no sé qué, no sé cuántos, y una vez que entras ya vuelves al sistema. Una vez que te meten en el sistema, luego ya entré, ya con miedo, no sé qué, no sé cuántos, tienes que tomar la medicación, bueno, en fin, luego ya 60 días y finalmente 15 días, ¿vale? Bueno. 7. En referencia a la autoagresividad, seguramente se puede imaginar fácilmente lo que es estar bajo deseos suicidas y que la ayuda que le sea prestada a esa persona consiste en atarla a la cama y dejarla sola en la habitación. Tú estás con pensamientos suicidas y te atan a una cama y te meten solo en una habitación. 23 horas. Chillando lo que quieras, no te va a oír nadie, nadie va a hacerte nada. La mejor forma para manejar las situaciones de autoagresividad, deseos suicidas o de autolesión es el acompañar y permanecer al lado y en diálogo con la persona. Y 8. Respecto a la calidad de la asistencia en salud mental en Navarra, los datos presentados sugieren varias cuestiones. ¿Es esta la mejor atención posible a las personas con dificultades de sufrimiento mental? ¿Cómo es posible que la evaluación del plan de salud mental no haga referencia alguna a las prácticas de contención mecánica, los tratamientos bajo presión y los ingresos involuntarios? La gerente de salud mental manifestó que no consideraba que los datos de las contenciones debieran hacerse públicos. ¿Es bueno ocultar las prácticas clínicas que se realizan? ¿Ayuda eso a la mejora de la actividad asistencial? Y finalmente vemos aquí, bueno, salas de aislamiento, una cama, vemos cama con barras, camas jaula, camisas de fuerza, sujeción mecánica, holding... Claro, esta información tú vas a la web y no te la dan, ¿vale? Tú vienes aquí y pones contenciones mecánicas y te sale navarra.es, 0 resultados, pero si vienes aquí, Gobierno Abierto de Navarra, y aquí sí que estos datos se los tienen que dar, datos sobre la aplicación de contenciones mecánicas en los centros de menores infractores, número, fecha, motivo, duración profesional que dio la hora entre los años 2012 y 2021 incluidos, por ejemplo, ¿no? Y lo tienes que solicitar, resuelta, estimada, Departamento de Derechos Sociales. O sea, tienes que pedir esto. Estos datos no están en un 4 clics, tienes que solicitarlo, ¿vale? Bueno, y aquí están los datos, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Vale, pues esto es. Claro, ves, acabas viendo a tu psiquiatra como tu enemigo, ¿no? La crítica amplia a estas prácticas atañe a los profesionales que trabajan en los servicios, que en ocasiones han referido sentirse tratados como torturadores. Bueno, torturadores, no sé, pero no sé si estamos viendo lo que vemos que tienen ahí. Tienen las camas jaula, tapa niños, ¿no? Camisas de fuerza, sujeción mecánica. Bueno, pues esto es lo que hacen. Y aquí vienes. Las intervenciones que han resultado eficaces para evitar el uso de la coerción requieren el compromiso de todos los miembros del equipo. Los incidentes de asalto, agresión y comportamiento autolesivo disminuyeron significativamente o no cambiaron debido a la disminución en el uso de procedimientos de contención durante el periodo de estudio de 10 años. Dejaron de atar, dejaron de aislar y los comportamientos disminuyeron o no cambiaron, ¿vale? O sea que eso de que esto es para salvar vidas, salvarte de que te autolesiones, más de la mitad eran causas muy subjetivas, o sea que no se, ni se entiende, unos conceptos vagos. ¿Por qué?
porque no te quieres tomar la medicación. ¿Por qué? Porque has tirado una botella de plástico al suelo. Porque no quieres comer, te ato. ¿Que no te quieres tomar la medicación? Te ato. ¿Que me das la brasa? Te ato. ¿Que ante una amenaza mía no miras al suelo y agachas la cabeza? Te ato. Puede ser. De hecho es. Anexo violaciones en psiquiátricos. Vale, entonces hemos visto estos datos, es masivo el tema en los psiquiátricos de atar a las personas y atar a niños. Y ahora vamos con la parte más oscura seguramente del documental, os aviso, claro, no hay datos y precisamente por eso es la parte más oscura de este documental. Hemos visto que se mete a gente en estos hospitales, unidades psiquiátricas, metemos a niños y adolescentes, los atamos más que a los adultos incluso, 1 de cada 3 niños es atado. ¿Qué pasa cuando están atados? Vemos que, claro, aquí hay un tema, ¿no? ¿Qué pasa en esos psiquiátricos realmente, no? Vemos que que atan a niños y dices, cuando están atados, o sea, estamos viendo que hemos descubierto recientemente en la historia, ¿no? En el mundo, hemos descubierto que hay profesores pederastas que violan a niños, hay curas pederastas que violan a niños en iglesias, o sea, en los colegios hay pederastas, en las iglesias hay pederastas, y en los psiquiátricos no. En los psiquiátricos es el único lugar del mundo en el que no hay pederastas. Sí, porque si tú vienes aquí, violación psiquiátrico, pues mira, Consejo del Poder Judicial, martes 18 de junio de 2024, recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid condena a 13 años de cárcel a un celador por abusar sexualmente de una paciente psiquiátrica. La víctima estaba ingresada por orden judicial desde el 28 de marzo de 2021 por tentativa de suicidio. ¿Y qué pasaba ya? La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 13 años de prisión a un celador del Hospital Público Ramón y Cajal de Madrid por abusar sexualmente en 2 ocasiones entre abril y mayo de 2021 de una paciente de 18 años ingresada en la planta de psiquiatría, a la que además le dio cocaína que consumió con él. Salió en el periódico El País. Juicio por violación a un celador de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Yo estaba acorralada. La víctima relata 2 agresiones después de que el acusado le ofreciera cocaína mientras estaba ingresada por un cuadro agudo tras haber intentado suicidarse. Y aquí tenemos al hombre, el celador y los jueces. En Madrid, en 2021, vemos que esto está. Parece que hay juicios, muy pocos, pero algunos van saliendo a la luz poco a poco, de que hay violaciones también en los psiquiátricos. Pero es que hay psiquiátricos infantojuvenil, para niños, ¿vale? Entonces, esto es muy oscuro y ponemos en la búsqueda de Google abusos a menores en hospital psiquiátrico, pederastia menor, por ejemplo, ¿y qué sale? Guardia Civil, abusos sexuales a menores. ¿Cómo darse cuenta de que un menor sufre abusos? ¿Qué paso debo seguir para denunciar el abuso? Vale, preguntas y respuestas, pero soporta el tratamiento, pero aquí no hay ni una sentencia que haya detenido a ningún pederasta en un psiquiátrico. No hay nada. Vamos a ver, igual no estoy buscando bien. Vamos a ver. Vamos a quitar, por ejemplo, pederastia, condenado por abusos a menores, hospital psiquiátrico. No. Es la misma noticia. Hay muy pocas noticias. Nada. A ver este. Mira, 4 años de prisión para un psiquiatra de Valencia por abusar de una paciente menor. El facultativo se aprovechó de su víctima, especialmente vulnerable, generando en ella un rol sumiso y de dependencia absoluta hacia su persona. 1 del 6 de 2020. Un psiquiatra valenciano de 59 años, que también ha ejercido como docente universitario, ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito de abusos sexuales, con penetración y prevalimiento sobre una paciente menor de edad a la que comenzó a tratar con 13 años por depresión y un trastorno alimentario. Esto no fue en un psiquiátrico, pero bueno. Según figura probado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, el procesado se sirvió de su ascendencia para ir estrechando la relación con la niña, ganándose su confianza y generando en ella un rol sumiso. Así, aprovechándose de la
vulnerabilidad de la menor, con fuertes rasgos depresivos, fue asentando en ella la idea de que cuanto más intimasen y más se abriese, más podría ayudarla, generando una dependencia absoluta hacia su persona, atrayéndola hacia él cada vez más de manera correlativa a la que la menor se alejaba de su familia. Durante este procedimiento de destrucción, que llevó a la menor a una situación más grave de la que se pretendía atajar, con varios intentos de suicidio posteriores, el doctor en psiquiatría la sometió a contactos físicos, como abrazos y besos en las cicatrices de los cortes que se había infligido la adolescente, para así satisfacer sus deseos sexuales. Los hechos se remontan a finales de 2012, cuando la menor, que entonces tenía 13 años, fue llevada a la consulta del ahora condenado por un trastorno alimentario y problemas depresivos con episodios de autólisis. Los abusos se prolongaron hasta que en 2015 otro terapeuta detectó lo que estaba ocurriendo a raíz de unos mensajes. Al considerar que se trata de un delito continuado, la Fiscalía solicitaba una pena de 10 años de prisión, tal y como adelantó en su día Levante EMB. Las acciones del acusado carecían de cualquier significado terapéutico, remarca la sentencia, ya que incluso después de que dejara de ser su paciente, siguió manteniendo con la niña esta extraña relación. Por todo ello, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al acusado a una pena de 4 años de cárcel por un delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento. Pero esto es lo más grave, ¿eh? 5 años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el tratamiento psicológico de pacientes. Esto es del 1 de junio de 2020. O sea, el 1 de junio de 2025 en España puede ejercer la psiquiatría. Bueno, pues hay un caso de psiquiatras que abusan de menores, pero esto no fue en un psiquiátrico, ¿eh? En un psiquiátrico no hemos encontrado. Incluso yo aquí en Pamplona, este psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra en San Fermines mató y empezó a descuartizar a su compañera de trabajo, una enfermera de la Clínica Universidad de Navarra en pleno San Fermines. Se intentó deshacer del cadáver, etcétera. Bueno, y era psiquiatra. O sea, hay psiquiatras buenos, psiquiatras malos, y en los psiquiátricos, pues ahí entran los niños y no estamos viendo denuncias, estamos viendo cosas, puede haber casos, pero no hay ni una denuncia de abusos a menores dentro de un psiquiátrico. Hay abusos a una chica de 18 años en Madrid, que ya eso es adulto, pero menores de 18 años en infanto juvenil no hay ni una sentencia ni ninguna noticia realmente de que dentro de esas paredes, en esa institución, haya el más mínimo, no sé, no pasa. Pasa en las iglesias, ¿no? Podemos ver abusos a menores en iglesia, abusos sexuales en la iglesia católica. Tenemos el cardenal Omeya fue alertado en 2022 contra el cura detenido ahora por tocamientos en Barcelona. Vamos a ver qué dice La Voz de Galicia. Más de 440.000 personas sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la iglesia española, según el informe del Defensor del Pueblo. Aquí hay un montón. Tienes hasta un libro, Abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica en Navarra. Aquí tienes la Iglesia Evangélica. Alemania abusó de más de 9.000 menores, según un informe. Vamos a ver, en colegios. El Correo de Vizcaya investigan un caso de abuso a 2 niños de 5 años en un colegio vizcaíno. Vamos a ver El País. Los Mossos investigan a un profesor de una escuela de Barcelona por abusos sexuales a menores. Los hechos tuvieron lugar presuntamente fuera del colegio y el centro apartado al docente. Pero en centros psiquiátricos a menores no hay ni una denuncia, no, ahí no pasa nada. Es justo en el lugar de donde nos acabamos de enterar que atan a 1 de cada 3 niños durante 28 horas de media, te tienen atado a una cama. Allá no hay ni un pederasta, ni uno, nada. En la iglesia sí, en los colegios sí. En el centro psiquiátrico aquí, nada, cero. Los centros psiquiátricos, ahí no hay pederastia. Eso es lo que debemos de creer. Yo tengo mis dudas. No digo que haya, yo digo que tengo mis dudas. No hay sentencias, no he encontrado sentencias. He encontrado sentencias, sí, de un psiquiatra en su consulta a esta menor que la penetró, etcétera, etcétera, que tenía depresión, etcétera, etcétera, y luego intentó suicidarse. Bueno, le hundió la vida, ¿vale? Le lavó el cerebro y le hundió la vida. He visto a este celador que le daba cocaína a esta chica de 18 años, pero 18 años ya es adulta, ¿vale? En el Ramón y Cajal de Madrid, pero no hay más. Y hay muy pocos ya de adultos, y de infantil, nada, cero. Esto es sospechosísimo. Esto es muy sospechoso, ¿vale? Esto es muy oscuro. Esto es muy oscuro. Y luego, eso es. O sea, hay psiquiatras que son asesinos. O sea, psiquiatra Sanfermines, vamos a ver. La Audiencia Nacional niega el derecho al olvido a un hombre que mató a una joven en los Sanfermines de 2008. Asesinato de Nagore Laffage. Aquí conocemos el nombre de ella, pero él es José Diego Illanes Vizcay. El asesinato de Nagore Laffage fue el homicidio de una joven de Irún a manos de José Diego Illanes Vizcay, ocurrido en Pamplona el 7 de julio de 2008 durante los Sanfermines, y que provocó una gran repercusión mediática, así como una intensa reacción social. Hechos. Nagore Laffage nació en Irún en 1988. Estudió
de enfermería en Pamplona, donde conoció a José Diego Illanes Vizcay, médico de 27 años que estaba cursando el MIR en psiquiatría en la Clínica Universitaria de Pamplona, donde ella se encontraba realizando prácticas. Ambos coincidieron la noche del lunes 7 de julio de 2008, celebrando las fiestas de San Fermín. Tras un rato charlando, Nagore se despidió de sus amigas y acompañó a José Diego a su domicilio. Él intentó violarla y ante la resistencia de Nagore la golpeó violentamente. La autopsia reveló que Diego Illanes le había propinado una brutal paliza, ya que su cadáver presentaba 36 golpes, incluida una mandíbula rota y el cráneo fracturado. Murió finalmente estrangulada. El asesino confeso de Nagore telefoneó a la 1 de la tarde del 8 de julio a un amigo y le desveló, pidiéndole ayuda para deshacerse del cadáver, lo que había sucedido. Fue precisamente esta persona la que puso estos hechos en conocimiento de la policía y posibilitó su detención. José Diego Illanes Vizcay, mientras tanto, intentó descuartizar el cadáver. Recogió sus pertenencias, limpió el piso y abandonó el cuerpo de Nagore en Orondritz, a 45 minutos del lugar del crimen. Fue condenado a 12 años y medio de cárcel. El 3 de julio de 2017, poco antes de cumplirse el 9º aniversario de la muerte de Nagore, Illanes consiguió que se le concediera el tercer grado penitenciario. Trabaja de psiquiatra en un centro privado y solo vuelve a la cárcel para dormir, y desde 2020 puede ejercer en la sanidad pública. A los 9 años ya estaba en la calle, trabaja de psiquiatra en un centro privado y solo vuelve a la cárcel para dormir, y desde 2020 puede ejercer en la sanidad pública. Entonces, no sé si soy yo o qué, no, pero yo creo que hay base como para preocuparse de lo que ocurre con los niños en los centros psiquiátricos, en el que 1 de cada 3 acaba atado durante una media de 28 horas. Yo creo que hay que preocuparse. Hay que mirar ahí, ¿eh? Y esto es ya la conclusión de todo esto, ¿no? Porque al final es muy destructivo, muy oscuro, ¿no? El tema de que aparentemente o una de dos, o el lugar más seguro en el mundo para un niño es un manicomio, una unidad de hospitalización psiquiátrica donde no hay violaciones de niños, donde no hay pederastas, o los datos son preocupantes porque no hay. Y eso es el verdadero peligro y el verdadero miedo que tengo yo. Que si no hay denuncias por violaciones dentro de psiquiátricos es porque están ocurriendo y es tan opaco todo que es como como las contenciones mecánicas, como el atar a los niños, pues que están ocurriendo y no se saben. Y eso es impunidad. Y en la impunidad es como las moscas a la miel, los pederastas a los psiquiátricos. ¿Vale? Esto puede ser que pase, ¿vale? Entonces, o una de dos. O los psiquiátricos pasan cosas y no lo sabemos, o son el lugar más seguro, el único lugar seguro en el mundo para un niño, donde no hay ni una sola sentencia de nadie que haya sido abusado por un adulto. El psiquiátrico puede ser el lugar más seguro de España para un menor, según los datos, ¿no? O lo que es más preocupante, que estén ocurriendo cosas y no se sepan. Y la impunidad es lo más peligroso. Ahí sí que estamos jodidos. ¿Vale? Y esto, ¿cómo se soluciona? Esto es grave. ¿Cómo se soluciona? Vemos que hay psiquiatras que funden el cerebro de sus pacientes para penetrarlas. Vemos que hay psiquiatras que le rompen la mandíbula a su cita de esa noche, le aplastan el cráneo, la matan, la descuartizan, siguen ejerciendo la psiquiatría. Los dos pueden ejercer. Uno la ejercerá a partir de junio de 2025, el otro ya puede ejercer la psiquiatría en la salud pública y ya la está ejerciendo en un centro privado, ¿vale? Estos dos psiquiatras, pues bueno, son un ejemplo bastante rápido. Ya veis que no hay datos, que hay una impunidad total. Entonces, bueno, esto que vemos, ¿qué nos dice? Pues que un psiquiatra, lo hemos visto con el caso Andreas, te puede meter en una unidad psiquiátrica contra tu voluntad, tu familia no te puede sacar, ¿vale? Te puede atar durante 75 horas y que el juez se entere de que estás atado cuando ya estás muerto. Entonces vemos la conexión entre psiquiatras y jueces no funcionan. Los psiquiatras tienen 24 horas para comunicarse con el juez, o sea que te pueden tener 24 horas contra tu voluntad, sin juicio, sin nada. Eso no lo puede hacer ni un policía, ¿vale? Ni un policía lo puede hacer. Y un psiquiatra lo puede hacer en su unidad psiquiátrica del hospital, ¿vale? En el hospital al que vas a curarte, al que vas con un malestar, te pueden encerrar 24 horas sin comunicárselo al juez. Se lo comunican al juez. El juez, para cuando lo recibe y tal y cual, pueden pasar otras 48 o 72 horas.
o puede ser que se entere el martes el juez, ¿vale? Como en el caso de Andreas. Entonces, el psiquiatra te puede tener 24 horas, cosa que no puede ni un policía. Tiene más poder que un policía, un psiquiatra, con las personas que están enfermas mentales, que están curando, que están protegiendo. Estamos viendo que pueden violarte dentro de un centro psiquiátrico, nadie te va a creer, ¿vale? Hay muy pocas denuncias, muy pocas sentencias, y estamos viendo que esos psiquiatras tienen mucho poder, más poder que un policía, y no quieren renunciar a ello. Porque dicen, no, que nos llaman torturadores, que nos miran mal. Tú tienes muy fácil hacer esto. Renuncia a tu poder de encerrar a gente contra su voluntad, y empezamos a hablar. Y ya, renuncia a tu poder. Renunciar al poder es muy duro para esta gente. El dejar de sentirse dioses, ¿vale? Esto es porque se sienten dioses en el fondo. Ellos pueden encerrarte 24, 48 horas, te pueden dejar 75 horas atado a una cama, y eso es mucho poder. Y renunciar a ese poder, pues les cuesta. Y no han renunciado, y no renuncian, y no se manifiestan. Hay muy poca gente que se manifieste en contra de todo esto, ¿vale? Dentro de la psiquiatría. O sea, hay gente que se manifiesta, por supuesto, pero hay mucha. La corriente mayoritaria llama a los que se manifiestan el movimiento antipsiquiátrico, les llaman tierraplanistas, etcétera. O sea, Gaceta Médica, el movimiento antipsiquiátrico, los nuevos antivacunas. La antipsiquiatría ataca el fundamento científico de la psicopatología, al negar los mecanismos mentales y biológicos que explican los trastornos mentales. La antipsiquiatría contemporánea, que se caracteriza por una visión profundamente ideológica y anticientífica, amenaza con desmantelar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la psiquiatría. La antipsiquiatría actual genera en los pacientes una sensación de desesperanza. Esta nueva corriente está más próxima a movimientos conspiranoicos como los antivacunas o los terraplanistas que a cualquier disciplina científica. Lo que estamos viendo, ya veis que somos conspiranoicos como los antivacunas o los terraplanistas, y ellos son la ciencia. Se ríen de ellos, o sea, y son minoritarios. ¿Vale? Entonces, renunciar, hay una solución que es que los psiquiatras renuncien a ese poder que se les ha dado, que los jueces, porque estamos viendo que los jueces no están enterándose de nada. El último juez que revocó un ingreso involuntario en Navarra fue en 2003. Estamos en 2024, han pasado 21 años, no ha revocado ni un juez lo que le dice el psiquiatra. El psiquiatra dice, a este lo encerramos. Y el juez no le ha dicho que no en 21 años. El juez no le ha revocado una orden de internamiento involuntario a un psiquiatra en 21 años. En los últimos 21 años. La última vez fue en 2003. Entonces los jueces, lo que le dice el psiquiatra, va a misa. Mira el poder que tiene un psiquiatra, ¿eh? El juez no le lleva la contraria, no se entera de nada, él sabe de leyes, él no sabe de psiquiatría, ellos están enfermos, a ellos les venden, oye, que tome esta medicación, que tome la otra, y ya está. Y estamos viendo que hay denuncias de violaciones a adultos, no hay denuncias de violaciones a menores, y hay denuncias de violaciones a menores en iglesias y en colegios, ¿vale? Que están mucho más vigilados, que están sus compañeros, que están en libertad, que el nivel de coacción es muchísimo menor, que el menor es mucho más libre para protestar, que va a casa luego. En esos centros donde están ingresados, en esos psiquiátricos donde están ingresados estos menores, que llegan a estar, que 1 de cada 3 lo van a atar a la cama 28 horas de media, ¿vale? Esos menores están aquí, asustados, ¿vale? Igual no denuncian, igual les han dado una medicación que te deja como una lechuga y luego te violan. Es que te puede pasar, es la fórmula está ahí, ¿vale? Hemos visto que el Illanes, el Diego Illanes, este psiquiatra que está en activo, mató a Nagore Laffage porque le intentó violar y esta se resistió. Si Nagore Laffage hubiese sido una interna de un psiquiátrico, le atas a la cama, le metes la medicación forzosa, como me pasó a mí y como pasa, le das medicación forzosa, la dejas como una lechuga y luego vas y la violas. Esto puede pasar, no hay denuncias, además, hay muchas menos denuncias en un psiquiátrico donde tienes todo este poder que en ningún otro lado, ¿vale? Lo cual es súper sospechoso porque es muy opaco, etcétera, ¿vale? Entonces, estos psiquiatras no renuncian a su poder de encerrar a la gente, y ese es el primer punto que hay que tocar. Los psiquiatras no pueden tener tanto poder, y los jueces no pueden ser tan seguidistas de lo que le dice un psiquiatra. El juez tiene que cuestionar al psiquiatra, no seguir todo lo que dice. 21 años seguidos, ni un juez en todo Navarra nunca le ha dicho que no a un psiquiatra que ingrese a una persona contra su voluntad. ¿Qué es esto? Yo creo que ha quedado claro, pero que no haya denuncias de pederastia en los psiquiátricos es sospechoso, que los jueces no contradigan nunca las órdenes de ingreso involuntario de un psiquiatra es sospechoso, y que se pueda medicar contra la voluntad de la gente es perjudicial,